puedes hacer... Parecía un... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Estamos aquí en casa de Laura, en casa estudio de Laura, ¿no? Sí. Que es muy bonita y muy espaciosa. Mi casa es tan pequeña que esto me parece como un paraíso. Sí, es una suerte. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Uy. Pues no lo sé. La verdad es que sí que de pequeña yo siempre decía que quería ser inventora. Era algo como que pensaba que podía solucionar las cosas y era como tenía la idea de que quería ser inventora. Pero sí que es cierto que en el colegio me iban muy bien siempre las matemáticas, la tecnología, el dibujo técnico y la filosofía. Entonces, en realidad, yo empecé una carrera como arquitecta, pero durante el inicio de esa carrera me regalaron una cámara y como estaba pasando una mala época de mi vida, la cámara y el montaje pues me ayudaban a evadirme, básicamente, ¿no? Y tenía unos colegas que empezaban a hacer como un cortos gore y los veía pasar ahí mucho tiempo y súper dedicados. Y como que sentí que a través de grabar cosas y de montar se me pasaba el tiempo como nunca se me había pasado, ¿no? Y de repente eran las 7 de la mañana, me tenía que ir a la universidad y no me había dado ni cuenta, ¿no? Estaba frente al ordenador y era como, ¡oh! Llego tarde a la universidad y nunca me había pasado, nunca había tenido esa sensación, ¿no? De estar montando y el tiempo de repente como que pillaba otra dimensión totalmente diferente. Y entonces dejé la carrera de arquitectura y dije, quizás tengo que empezar a hacer audiovisuales, pero yo llegué al cine de una manera, como necesidad un poco, no tanto por tener un bagaje cultural cinematográfico muy grande, cero, o sea, cero bagaje cultural cinematográfico, era más una necesidad de expresión. Sí que me acuerdo que a los 14 años vi La Naranja Mecánica y me impactó muchísimo. Hacían un cineclub en el pueblo donde vivía entonces y fui con mis amigas y todas salieron como, ¿qué es esto? Qué raro, tal. Y yo salí como en plan, wow. Soy fan. ¿Qué es esto? Nunca había visto nada así antes, ¿no? Y me impactó muchísimo y a partir de ahí también me leí La Naranja Mecánica, empecé también un proceso de lectura que también me llevaba mucho hacia esos mundos y empecé como un poco a entrar en esa subcultura un poco, ¿no? Mis colegas me iban pasando como pelis, Primer, ¿no? Me iban pasando como pelis un poco que no se veían en el circuito como más normal o que mis amigos no veían, ¿no? Y algunos pues amigos más de Barcelona pues sí que me iban pasando más cosas. Y a través de ahí pues entré en el cine y cuando entré primero hice la EMAP, no sabía qué diferencia había entre un montador y un productor, o sea, no tenía ni idea, o sea, y después de la EMAP dije, ostras, yo quiero hacer cine. Y ahí entré en la SCAC y también pues ahí descubrí un poco lo que realmente era el cine y me enamoré. Dejé de hacer muchísimas cosas para centrarme puramente en estudiar y en hacer esos cortos y era muy feliz y desde entonces me siento muy afortunada de haber decidido hacer algo que me llena y no sé, creo que sigo siendo esa niña que quería ser inventora, pero invento a través de las pelis o de las realidades que me encuentro y las pelis que formo también alrededor de esas realidades. ¡Wow! ¿Y por qué el SCAC? Ayer estuve en la SCAC, por cierto. Ah, muy bien. Han hecho un plan de digitalización de películas. Han empezado con 8 pelis, 8 largos y 8 cortos. Y en el SCAC está el escáner. Claro. Un super mega escáner dando vueltas continuamente para digitalizar las películas. ¿Por qué el SCAC y no otro sitio? ¿Por qué la SCAC y no otros? Porque ahí estarías con Ventura Durán, ¿no? Total. A mí me cae muy bien Ventura.
aventura. Total, total. ¿Por qué las CAC? Pues yo creo que yo soy la tercera hija o sea, soy la pequeña de 3 niñas, digamos, y mis padres son working class, entonces siempre tuvieron 2, 3 trabajos para que nosotras tuviéramos una educación, ¿no? Somos esas familias que mis padres trabajaban muchísimo porque no querían que tuviéramos su vida, de alguna manera, ¿no? Entonces, los estudios para ellos eran todo, nuestros estudios, ¿no? Entonces, para ellos era muy importante que tuviéramos una carrera. Entonces, dentro de los estudios cinematográficos... Ya que no ibas a ser arquitecta... Exacto, ya que no iban a ser arquitecta, pues dijeron, bueno, pues si tienes que hacer una carrera, Ahí, aunque les costaba mucho, les costó mucho, evidentemente. Tú imagínate, las CAC... Pues dijeron, pues si tú quieres esto y es una carrera, digamos, son 4 años, es serio, vale, pues vas a por ello, ¿no? Por eso las CAC, aunque después vino la crisis y también pues tuve que trabajar de camarera los fines de semana para pagarme parte de las CAC, que fue un periplo económico acabar las CAC para mí y para mi familia que no te lo puedo ni contar, o sea muy fuerte, pero por eso cada vez que me van bien las cosas y tal, mis padres se sienten... Tengo un monstruo ahí encerrado. Sí. Mis padres se sienten como orgullosos y dicen, bueno, valió la pena, ¿no?, ese esfuerzo que hicimos. Wow. ¿Y por qué el cine documental? Porque allí en las CAP podías haber hecho ficción. ¿Por qué documental? Primero dejamos la arquitectura y nos metemos al cine. Primer disgusto a los Sisterop. Y luego, segundo gran disgusto, no estudiamos ficción, hacemos documental. Pues mira... ¿Te van los retos? ¿O es una forma de ser que dices, esto me gusta, esto lo voy a hacer, aunque sea difícil? ¿No? Es un poco así, ¿no? Yo te veo así, un poco así, de carácter así fuerte, ¿eh? Porque no es nada fácil, ¿eh? Hacer documental en España es como ser torero en Japón, ¿no? Esto que decía, que lo escuché una vez. Wow. ¿No? Es difícil hacer documental. Hacer cine en España es difícil. Y hacer cine, ¿eh? No hacer, digamos, una cosa más comercial y tal. Que también será difícil, porque mucha gente quiere hacer cine comercial y pocos lo consiguen. Pero hacer cine documental, hostia, a mí me parece muy complicado en España. No hay como una tradición, ¿no? Es como, es que hacer documental, ¿no? Se menosprecia constantemente. Total. Y de lo que hemos hablado en el bar, ¿no? Y de cosas que por ahí escuchas. ¿Qué tiene el documental que te engancha o te gusta? Tiene libertad. Eso es algo que creo que cuando estudias en una universidad, o sea, en una escuela, universidad como SCAC, que son bastante del cine de ficción y tienen una manera bastante fija de hacer el cine, que me parece increíble y que realmente aprendí muchísimo. En documental lo que nos encontramos fue la libertad. Había algo como más artístico. El hecho de que no le prestaran mucha atención, tenía profesores muy buenos, y de repente veías cosas en plan, ¡guau!, se puede narrar de otra manera, ¿sabes? Como de maneras como más artísticas, más libres, y tenía algo también muy de persona... Yo soy muy de tirar para adelante, ¿no? Cualquier proyecto, tal. Entonces, el saber que con tan poco puedes contar tanto, digamos, ¿no? Que al final la ficción también, evidentemente, ¿no? Puedes pillar una cámara, pero documental aún menos, porque al final es la realidad que tienes ahí delante, ¿no? Y el hecho de poderte tú embarcar con una mochila y hacer un documental, por ejemplo, eso me gustaba, ¿no? Y más allá de eso, también la libertad artística. La libertad artística de cómo contar. No, creo que el documental también, cuando ha empezado a salir de lo periodístico, porque esa es también la gran herencia pesada que acumula el documental. El reportaje, ¿no? Esas cosas... Eso no es una peli, es un reportaje. Total. No, pero la herencia esta de que mucha gente se piensa que el documental tiene que ser periodístico y tiene que ser... Y no tiene por qué, ¿no? Y ahora que estamos como evolucionando hacia allí, creo que le queda que ahora estamos en un camino brutal, precioso, de poder empezar a contar las cosas de otra manera, ¿no? Y de justamente apoyarnos en cosas más de ficción, y hay una libertad y no sé, como un camino bastante amplio hacia adelante. Tengo como esperanza en el documental, porque veo que realmente allí
como no le han prestado mucha atención, ha crecido de una manera como más artística y más libre. El cine sigue, ¿no? Al contrario, se va encorsetando un poquito más, ¿no? Y la realidad siempre será más fascinante que cualquier ficción. Sí. También he de decir que... Es más asombrosa, es más... no sé, es todo. Total, bueno, tiene eso de que Luego está pasando. Luego tú, cuando haces un documental, tienes que ir a buscar tu realidad para tu película. Sí, sí. Hay una realidad y tú coges un fragmento de Exacto, realidad. exacto. Que luego también hay una idea de, esto es la realidad. No. Esto es mi mirada, es la fragmentación que hago a través de mi mirada. Sin duda. Esto que yo he conocido, digamos, en una parte de su totalidad. Sin duda, sin duda. Mira, en el Docs Valencia hablamos de eso porque tenían un cartel, Sí. Que el cartel era muy simple, pero creo que hablaba perfectamente de esa idea del documental. Y había la palabra real y un vaso de agua que distorsionaba esa palabra, ¿no? Y me gustaba porque al final el documental es eso, es esa visión que no es que distorsione, sino que es nuestro líquido, nuestro envase, lo que tengamos allí, cómo seamos, es como verás esa realidad. Pero no tiene por qué ser toda la realidad. Evidentemente mi visión de Togliatti no es Togliatti. Ves, a Togliatti hay 1000 historias que contar desde diferentes puntos de vista. La que yo enseño de Togliatti parte de cómo eso me filtro yo y saco esa peli, pero es esa realidad a través de mi filtro, ¿no? Digamos. Togliatti, ha aparecido esta palabra. Ya. Yo no tenía ni idea de esta ciudad, ni idea. Tampoco soy muy fan de los coches, sé que existían los Lada, que eran los coches soviéticos, eso sí. Pero Togliatti no tenía ni idea. Tú, la primera vez que escuchas Togliatti, o sea, y tu forma de ser hace que vayas allí a conocer esto. ¿Con qué intención? ¿Cuándo entra en tu vida la palabra Togliatti y luego decides ir allí, hacer no sé qué? Y luego, más tarde, es otra subpregunta, aquí hay que hacer una película de esto. Total, pues... Y además tu primera película, que no es nada sencillo, agarrarse a una historia y decir, esto va a ser mi primera peli. Bueno, supongo que también eso es un proceso, ¿no? Hay un momento que dices, hostia, pues esto va a ser mi primera peli. Porque Togliatti, hostia, es que yo no la había escuchado en mi vida. Gracias, Laura, por mostrarme Togliatti, porque no lo conocí. Esto hace 7 años, con un colega mío que era periodista, justamente, estuvimos pensando en plan que queríamos hacer un documental, ¿no? Y queríamos hacer un documental, queríamos, bueno, al menos como ver diferentes realidades que nos interesaran. Él a lo mejor escribiría un artículo, yo quizás haría algo más, pero no había tampoco la idea grande, ¿no? Y entonces, entre las cosas que nos íbamos pasando, de repente llegó un artículo que hablaba de Togliatti, la ciudad grande más pobre de Rusia. 2015 esto, y claro, y allí encima hablaba de esto, de que era la fábrica de los Lada, y era como esa idea del Detroit ruso, ¿no? que nos impactaba. Y no sé, le estuvimos dando muchas vueltas. Había algo también de la adolescencia que nos interesaba, en plan, ostras, cómo los adolescentes sobreviven en esa ciudad. Y una vez, de repente, o sea, una vez ya habíamos hablado del tema y tal, decidimos que teníamos que ir para allá. En plan, no sé. Y él fue primero a hacer más research y después yo llegué para rodar como una especie de teaser o algo, ¿no? Y sí que allí fue cuando descubrimos todo el movimiento Voy Vaya Clásica, ¿no? De repente verte rodeado, estar en un parking de un centro comercial y verte rodeado de 15, 30 coches, como Ladas antiguos, grafiteados, claro. Y tuneados a lo pobre. Total, o sea, con grafitis, con la música a tope, los tíos como sintiéndose totalmente orgullosos de eso, y era como, wow, esto es súper cool. O sea, había algo de decir, aparte que evidentemente la estética del lugar a mí ya me llamaba también, ¿no? Como fotógrafa y tal, también era como, wow, es súper potente, y con esos coches
no sé, había algo muy potente ahí. Entonces yo sí que me enamoré mucho de esa idea porque le veía una poética brutal. Y es lo que me ha llevado al final a hacer la peli como la he hecho. Es esa poética. La poética de que estén utilizando el coche, que era el orgullo y el símbolo de prosperidad de sus abuelos, digamos, ¿no? Y de esos tiempos de la Unión Soviética, que donde todo el mundo venía a trabajar a esa ciudad, que ese símbolo haya ido decayendo hasta convertirse en algo oxidado, tirado, que nadie quiere, y que ellos lo hayan recuperado de una manera rebelde, ¿no? Recuperado como un símbolo de rebeldía, ¿no? Sí. Entonces había algo en eso que a mí me flasheó y se ha quedado conmigo para siempre. Aparte que la adolescencia es un momento muy complejo, también lo fue para mí, evidentemente, o sea, creo que la adolescencia es un momento que hay una línea muy fina, que si estás en un lugar un poco deprimente, puedes irte rápidamente hacia un lado donde las drogas, el alcohol, la mala compañía, y te puedes ir hundiendo muy rápidamente y eso te va a arrastrar para siempre. Entonces, el hecho de que ellos en esa línea hayan encontrado el drift y los coches y estén derrapando y ese derrape les haga no caer, Sí. Eso me parecía... Es una ilusión en su vida. Total, les empoderaba. Es una forma de sentirse vivo. Tal, sin duda. Y nada que ver con la muerte, el suicidio, las drogas, todo eso que podían encontrar en una realidad devastadísima. Es decir, Togliatti tiene un problema de alcoholismo y drogas muy grande. En la película nadie sale tomando drogas ni alcohol, casi. No, porque tienen esto. Porque tienen esto. Y aparte que, como es alegal, es decir, la policía les pisa los pies constantemente, entonces ellos saben, son muy listos y saben que si beben les dan más motivos para perseguirlos. Entonces no beben nunca cuando conducen y conducen todo el rato. Entonces o se están intercambiando piezas de coche o se están... aprender el oficio de mecánico y de piloto. Tal cual. De ahí sale. Sí. La verdad es que cuando llegué, cuando ya volví y empecé a reflexionar sobre esto y pensé, ostras, tengo que hacer una película de esto, y le veía una potencia increíble. Y ya no solo era la situación, porque al final eso era una situación, ¿no? Cuando tú llegas y ves una realidad. Después era, tengo que construir una película, que al final una película son personajes, arcos y todo esto, ¿no? Y ahí fue cuando lo veía claro que quería empezar esa aventura, digamos, ¿no? De explicar esta historia donde ellos utilizan el coche que utilizaban sus abuelos para ir del punto A al punto B, de ir al trabajo, ir al colegio, y ellos lo utilizan para dar vueltas, ¿no? Sí, que para mí ese símbolo, ese símbolo de la circunferencia marca muchísimo la película, ¿no? De empezar en invierno, terminar en invierno, como dando un drift en sus vidas. Yo me acuerdo que hablaba con la montadora y le explicaba el arco de los personajes a través del drift. Le decía, mira, Lera hace así con el drift, ¿sabes? Iba haciendo así. Slava hace así. Y Misha hace así, ¿no? Y para mí le explicaba con redonditas. Misha se llamaba la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú 80. ¿En serio? Sí, bueno, Misha. Es que es un nombre súper... El osito Misha era. Ay, pobre. Porque yo me acuerdo de ver dibujos de siendo niño en la tele. Osito Misha. Pobre Misha. Sí, que fue en la primera Olimpiada que se hizo boicot. Estados Unidos no fue porque decía que no podía ir a un país donde había una dictadura y se trataba mal a la gente. Wow. Sí, fue la primera vez que un país no fue a unas Olimpiadas por eso. Fíjate. Y los 4 años, las siguientes, en Los Ángeles, la Unión Soviética no fue. Claro. Por esto. Claro. Entonces, ¿en qué momento entra Boogaloo? Porque ahora voy yo aquí a hacer Bueno, primero explícame lo de Boogaloo y luego hablaremos ya más de la narrativa de la película. Bueno, de la narración y la narrativa, que son dos cosas diferentes. Pues una vez vuelvo de Togliatti y monto como este teaser, se queda un poco en un cajón durante casi 2 años. Pero Laura... Pero no por mí, sino... Es que lo frío me acaba de entrar. Podríamos
no haber existido esta peli. Sin duda, sí, sí. 2 años. 2 años. De hecho 6 fue... meses, pero 2 años. Mira, ¿Qué hiciste, Laura, todo este tiempo? Pues buscar desesperadamente a alguien y, O sea, no, y algo. Fue porque no lo encontrabas. Porque no lo encontraba, Hostias. no porque yo lo tirara en un cajón. No porque dijeras, no lo veo. No, O sea, tú no. lo veías, pero eran los demás que no lo veían. Exacto. Y de hecho fue Paul Camprubi, que es el director de foto. Nos encontramos en una peli que yo estaba haciendo de ayudante de dirección y él estaba haciendo de focus puller, de primer asistente. Y me dice... ¿Qué peli era esta? Porque esto hay que saberlo, porque esto... No, te la voy a decir. Bueno, luego me lo dices. Nos encontramos en esta peli y me dice, hostia, ¿tú eres Laura Sistero? Y le digo, sí. Dice, guau, ¿tú has hecho el teaser este de los rusos con los coches? Y le dije, sí. Dice, guau, este proyecto es brutal, no sé qué. Y yo, guau, y yo estaba súper deprimida en esa época, guau, pero no va a ningún sitio, no podré. Y Paul, con toda su luz y su amor, pues me dijo, guau, pues eso tienes que lucharlo, tienes que hacerlo, tal, yo te ayudo en lo que tú necesites, tal. Paul aún no había hecho ninguna peli como diré, foto, ni... Pero hubo algo en él, yo trabajo mucho con la intuición, no sé por qué, y de repente hubo algo en él que dije, ¡buah, qué majo este tío! Y tal, y encima nos seguíamos ya en Instagram porque hacía unas fotos increíbles, Paul, y hace unas fotos increíbles. Yo lo sigo también, al Paul. Sí. No sé por qué. Porque no por la peli, Pues por otros contactos. puede ser, porque también es muy buen fotógrafo, sí. Eso. En esa época solo tenía fotografía en su Instagram. Y yo también. Entonces nos seguíamos por la fotografía mutuamente, pero él había visto esto de Togliatti. Entonces yo le dije, tío, pues a lo mejor tienes que hacer tú la dirección de foto, ¿sabes? Y de repente fue como, sí. Y estuvo unos años que realmente Paul estuvo 3 años a mi lado sin ser el director, o sea, siendo el director de foto, sin haber, pero ya como más como un partner emocional, digamos, de la peli, ¿no? Paul y yo somos muy amigos, entonces también gracias a eso. También pasó por las CAC. También pasó por las CAC, total. Y ahí no lo conocías, lo conociste en la peli. Lo conocí, sí. Entonces, con esto, justo en ese momento también conocí otro director de foto que me dijo, ostras, conozco a los de Boogaloo, les pasaré este proyecto y tal. Y nada, entonces entró Boogaloo y estaban entusiasmados y me dijeron, bueno, si has esperado 2 años, ya debes estar acostumbrada a esperar, porque es lo que tendrás que hacer, básicamente. Y entonces a partir de ahí empezamos también como el viaje de los festivales, de los pitchings. Y el primer pitch que hicimos... 6 o 7, ¿no? Sí, el primer que hicimos en San Sebastián ganamos. Esto es bonito ponerlo en... Esto es súper importante ponerlo en el dossier, que la gente lo sepamos. ¿No está? Sí, vale. Pero a veces no está. Y es interesante. En los títulos está. Sí. Porque yo soy de los que se queda a veces hasta viene el señor sí. Y ya se ha acabado la peli. Sí. Sí, sale al final, ¿no? Sí. Esto es bueno que se sepa. Porque esto es el viaje de la película, de cómo producir una película. Tal cual. Yo lo aprendí allí, claro, nunca había hecho antes ese viaje y es un viaje duro, pero también aprendes mucho sobre la película. Demuestras tu pasión por hacer cine. Tal cual, ahí es resistencia. Todo pura y dura. Sí, resistencia. Y ya el primer pitch que fuimos en San Sebastián ganamos a mejor pitch. Y ahí ya nos dieron, me acuerdo, ganamos 5.000 euros y fue como, ¡guau! Tenemos 5.000 euros, vámonos a Togliatti. Entonces me fui con Paul y una chica ucraniana que me hacía como de fixer. Y fui allí no para rodar, sino para volver a retomar el contacto con ellos, porque al final ya habían pasado 3-4 años casi de ese viaje, ¿no? Y tenía que volver a retomar contacto, que me vieran allí, que conocieran a Paul, que iba a ser el director de foto, y era importante también que lo conocieran sin una cámara, ¿no? Que nos conocieran como gente, digamos, ¿no? Como no tanto... No íbamos allí a rodar ni nada, íbamos allí a pasar tiempo con ellos, a que nos contaran, a que nos enseñaran cómo hacían drift, a estar con ellos y que nos vieran como personas vulnerables también como que somos, ¿no? Y no llegar ya con nuestras cámaras a rodar, ¿no? Y que conocieran a Paul para mí también era muy importante porque al final es la persona que iba a estar allí conmigo todo el rato. El espacio de confianza tan necesario para hacer una película sobre una persona que existe. Exacto. La persona que existe, ¿cómo ha quedado esto? Sí. Sí.
para meterse en sus vidas, claro. Sí, sí. Y que te den que generar esa confianza para que te puedan explicar su vida. Es que claro, en el cine de ficción esto no existe, en el cine documental es brutal. Toda la confianza que se tiene que generar, es que si no, no hay película. Total. Y aparte que sin hablar ruso. Claro. Ahí tenías una Imagínate. intérprete constante. Sí. Bueno, El making of de esta peli sería interesante. Guau, sí, guau, ya ves. Lo podríais montar. No, de hecho, lo que quiero hacer es unos stories, un reels sí que con fotos y tal, porque tengo un montón de aventuras, madre mía. No, pero podrías hacer ¿cómo se hizo el Togliatti? Pero en plan peli. En plan peli. No tengo tanto material. No. Hostia, no. pero sería muy interesante todos estos intérpretes. Podríais verte una camarita que alguien hubiese filmado. Estaba demasiado pendiente pensando, chavales, quizás la siguiente, filmado. quizás sí, pero en esta estaba demasiado pendiente y muy pendiente de hacer la película. Primero no me lo he creído hasta que no he estrenado la película, que esta película iba a ser. Ah, sí. Bueno, porque es tu primera película, entonces todo es un ultimátum. Claro, no, ¿Sabes? también... No sabes cuando te dicen, hostia, tenemos que tal, o si no, no nos van a pillar, y, no sé, y tú te lo crees y piensas, mierda, no va a salir la peli, o el último día comprando los derechos de la última canción que sale en la peli y era como, pero si esto hace un montón de tiempo que lo sé, pero bueno, hay un problema, ¿verdad? Que sin Todo es desvelar como la canción, es brutal esa canción. la canción del final. La puta que madre, qué pedazo de tema, ¿eh? Sí. Y sobre todo lo que dicen. Total. Porque esto es interesante que en las películas se subtitulen canciones que tú por idioma no conoces. Porque es que parece una canción hecha para la peli. Total. O sea, parece que habéis cogido un grupo de rock ruso y han dicho, hacemos una canción para esta peli. Total. Madre mía. Pues... Cómo al final las cosas encajan de una manera tan sencilla y simplemente hay que estar abierto para saber dónde están o saber... Hay que estar atento, hay que estar atento. Yo al final con la música llevo 7 años, imagínate, haciendo una lista de reproducción en Spotify de cosas que me gustan, cosas que tal, y esa canción vino porque yo estaba con uno de los colegas que me ayudó mucho en Voy Vaya Clásica, y me llevó a su garaje, que me quería enseñar el otro coche, que no sé qué tal, íbamos con un coche y de repente empieza a sonar la canción y yo le digo, esta canción, pero es un bombazo, pero no entendía lo que decían, ¿eh? Y yo dije, esta canción es muy buena, porque justo estaba buscando grupos rusos, porque yo quería poner música rusa en la película. Entonces, claro, estaba muy a ver qué iba escuchando, ¿no? Yo por ahí, de repente fue como, esta canción me encanta. Y me dijo otro Misha, me dijo, buah, pues tienes que saber de qué está hablando, o sea, te va a encantar lo que está hablando. Y entonces llegué a casa, empecé a mirar y dije, pues esta canción es brutal, ¿sabes? Y ya desde el principio sabía que era la canción que iba a cerrar la película. Porque al final todo lo demás es banda sonora original que hemos creado nosotros, que sirve como esto, ¿no? De banda sonora que está por debajo y de repente terminar con la voz de los jóvenes de Rusia, ¿no? Que ellos canten su canción, ¿no? Eso era importante y esa canción creo que es perfecta para eso, la verdad. Puedes hacerla. Vale. Yo viendo tu película y viendo Boogaloo Films, me vienen a la memoria 2 películas que hizo Miguel Ángel Blanca, también sobre la adolescencia. Y una es Quiero lo eterno y otra es Magaluf Ghost Town. Sin haber influencias, para mí es como una especie de díptico. Togliatti, Madrid y Magaluf Ghost Town. Para mí es como una especie de díptico. O sea, los Boogaloo te han como contaminado un poco, ¿no? No creo, pero... ¿Sabes? Es curioso, ¿no? Porque hay muchos planos de tu película que me recuerdan a Quiero lo eterno. Por esa oscuridad, esa abstracción. De hecho, tu película es curioso porque en el dossier dices que eres un amante de las novelas de ciencia ficción y tal, pero también te diría hasta de terror. Hay momentos que parece una película de terror. Togliatti. O sea, hay una oscuridad, hay unas sombras, es como, ¿sabes?
es una idea como utilizaba el George Romero en sus películas de zombies, hablar de la sociedad. Hablar del Vietnam, de la segregación racial, de los infernales centros comerciales. O sea, tú haces como hay momentos de pura abstracción, de sombras, de ruido, ¿sabes? Como una especie de limbo, ¿sabes? Estos chavales han creado una especie de limbo. Tal cual. Que no pertenece ni al cielo, ni al infierno, ni a la realidad, ni a la ficción, sino han construido su propia realidad a través de los coches y tal. Sin duda. Que además cuesta creer que sean ladas esos coches, porque los han cambiado tanto, les han dado una personalidad, un carácter, que es como un reflejo de ellos mismos, ¿no? No sé, ahora creo que me estoy liando mucho, pero creo que hay mucho de eso, ¿no? De una forma de mirar la adolescencia o la primera juventud, ¿no? Es que una vez leí un artículo un escritor que decía que no le gustaba eso de la adolescencia, que es la primera juventud. La primera vez que empiezas a darte cuenta de que el mundo no es como te gustaría. Tal cual. Entonces, ¿cómo construyes la película? Porque es muy importante cómo está filmada esta película. En todo lo que la cámara recoge y sobre todo lo que no recoge también. Total. Y te centras en estos dos chicos y esta chica. ¿Vale? O sea, ¿por qué estas tres personas? ¿Y por qué? Bueno, muchas cosas te he preguntado. Pero, ¿por qué primero estas tres personas? ¿Por qué estos tres? Estos dos chicos y la chica. ¿Qué encontrabas en ellos que te llamaron la atención y que tenías la necesidad de contar sus vidas durante un año? Primero... O contar más que sus vidas, sus estados de ánimo. Tal cual. Que eso es lo que es la peli, un estado de ánimo, me parece. Bueno, te agradezco mucho esto que has dicho, me parece bellísimo todo lo que has contado. Es más capturar una sensación, ¿no? Además, no es derrota ni victoria, es como una especie de limbo, que no sabes si porque ves que se lo están pasando bien, pero a veces no se lo están pasando muy bien. Porque luego hay una especie de cuando están en los coches parece una ficción, pero luego vuelven a la realidad, ¿no? Vuelven a esa puta realidad donde el trabajo es súper precario si lo encuentran, donde no quieren ir al ejército. Hostia, es que habla de muchas cosas. Yo me acordé de mi época de la mili, que yo la hice. Y digo, hostia, claro, allí todavía se hace mili. Total. Ay, bueno, lo primero, lo de Boogaloo, no creo tanto que, o sea, no he visto esas películas de Miguel Ángel. ¿Qué te parece? No me dejaron verlas. No, la de Quiero lo Eterno no la he visto aún, la tengo pendiente, y la de Magaluf sí que en su momento estaban estrenándola y tal, y justo cuando la estrenaron aquí no caí tampoco. Pero no creo que sea tanto esa... Entonces no sé cómo puedo estar influenciada. Quizás sí que hay más un interés de ellos, ¿me entiendes? De ver eso. Bueno, Miguel Ángel estar allí está en Magaluf y en también, pero al final Miguel Ángel también es productor de la película. Entonces Miguel Ángel y Bernat vieron en mi película algo que les gustaba, y seguramente en ese capturar eso hay algo de su influencia, pero no es tanto que yo me influencie de ellos, sino creo que ellos tienen una selección, ¿no? Y dentro de esa selección cae Toliat y Adrift. Fue muy interesante, creo, y quizás será muy interesante ver Magaluf, porque la estábamos rodando más o menos a la par, Magaluf y Toliati, ¿no? Y justamente estábamos trabajando dos ciudades, dos lugares, dos no lugares, que estaban totalmente en un proceso de decaimiento total, ¿no? Desde puntos súper diferentes, ¿no? Desde actitudes súper diferentes, pero sí que también gracias a muchas conversaciones con Miguel Ángel de la película, en los cortes finales ya de edición, se hizo un trabajo muy, muy grande porque Miguel Ángel también estaba allí y también me ayudó muchas veces cuando yo estaba un poco perdida, cuando ya llevas como no sé cuántas semanas de montaje y tal. Miguel Ángel también puso de lo suyo y también ayudó muchísimo a que la peli tuviera la forma que tiene hoy en día, ¿no? Sí que también compartimos montadora, pero creo que, o sea, aparte de que ella es una genia, Ari es una genia, o sea, yo es de la persona que más he aprendido de todo el proyecto, es de la persona que realmente me he quedado bastante prendada de decir, ostras,
que he aprendido mucho a su lado, ¿no? Como maestra, de alguna manera. Y creo que tiene mucha paciencia. Eso también es por lo que ha podido estar con Miguel Ángel y conmigo. Y con Albert Serra, ¿no? También, que está. Creo que tiene una paciencia y un tarannà, que se dice, ¿no? Como bastante chill. Eso en lo que Boogaloo Films es, ¿no? Dentro de la peli. Después, a nivel de los personajes... Esta película, claro, al principio empezó siendo una situación, ¿no? Digamos, como comentaba antes, ¿no? Una situación. En esta ciudad pasa esto y hay este movimiento. Ahora cuenta una historia de esto, porque no es un artículo esto de tal, o no es una noticia, ¿no? O un reportaje de Vice. No, queremos hacer una película. Entonces, una película... tengo que buscar esos personajes que hablen de esa película. Entonces, sí que ese teaser que hice me ayudó mucho a que esos chavales vieran un poco mi visión, aunque era muy diferente de lo que ha acabado siendo la peli, ¿no? Pero entendía que yo iba ahí en son de paz y en son de que vamos a jugar, ¿no? Y muchos de ellos quisieron ser parte de la peli. Entonces, cuando yo volví, ya en plan, vamos a rodar esta película por fin, porque hay gente que llevaba esperando que yo volviera mucho tiempo también, ¿no? Y de repente volví y era como... Claro, y nos escribíamos por redes sociales y tal, cuando hagas la película, tarara. Entonces volví y dije, vamos a hacer esta película. Entonces hice como una especie como de casting, digamos. Entonces hice una convocatoria por lo que es el VK, que es el Facebook ruso, y ahí nos empezaron a escribir y tal, y los fuimos convocando y nos explicaron sus historias. Las historias que me parecían interesantes, que para mí lo importante es, como te contaba antes, como yo quería ir de invierno a invierno haciendo como un drift en sus vidas, de alguna manera era muy importante ver como su perspectiva, ¿no? hacia el año siguiente, ¿no? En plan, ostras, son adolescentes y quiero a alguien que esté a punto de salir del huevo, de alguna manera, ¿no? Ese momento que te tienes que enfrentar y tienes que empezar a tomar decisiones serias en tu vida, ¿no? Hasta ahora todo ha sido un juego, pero ¿ahora qué? Ahora tienes que decidir si vas a ir al servicio militar o no. Si no quieres ir, tendrás que currar en una ciudad donde no hay trabajo. ¿Cómo lo harás? Estás esperando a tu novio para hacer algo con tu vida, pero tu novio está en el servicio militar y realmente te vas dando cuenta de que esta ciudad es una mierda. Entonces, quizás te interese el drift como una manera de sobrevivir, ¿no? Ese personaje que nos daba la experiencia de la iniciación en el drift, que es Lera. Y después otro personaje que habiendo visto lo que había afuera, venía con una idea de, ostras, no me quiero quedar aquí en Rusia, ¿no? He visto otras cosas, pero siendo el alumno más aventajado de la escuela, ni él sabe qué hacer, ¿no? Y también para mí eso hablaba muchísimo de lo que era vivir en Togliatti, que quiero decir, una persona que, ¿no? En cualquier pueblo, en cualquier ciudad de aquí, que diga, ostras, es el mejor de la clase, sabrá dónde ir, sabrá qué hacer, tendrá mil facilidades. Misha no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué va a hacer, ¿no? Y siendo el alumno con mejores notas de su escuela, ¿no? Escogí esos tres personajes y escogí otro personaje, de hecho. Yo durante el rodaje seguía 4 personajes, pero en montaje tuve que eliminar a uno de los personajes, que me dolió muchísimo, ¿no? Pero también fue parte de ese sacrificio que haces para tener una peli que se entienda, que son muchos retos al final. No estabas haciendo una peli de Laura, sino de Togliatti. Tal cual. Sí. Porque a veces nos creemos que somos una parte también de la peli y somos unas personas que encendemos la mecha, pero luego nos tenemos que alejar. Total, yo creo que, o sea, he aprendido que hay un momento que la película empieza a ser como una masa espongiforme, que empieza a ser un ente propio, ¿no? Y ese ente propio de repente empieza a hablar, y empieza a decir, esto no, y empieza a escupir cosas. Y me acuerdo que Ari me dijo, Laura, esto es lo que tú quieres en la película, pero ¿qué es lo que la película quiere? ¿No? La película tiene un código. Claro, hay un momento que la película es
empieza a tener su propia forma, empieza a tener su propia personalidad. Y tú como director muchas veces estás imponiendo cosas que hasta un punto, cuidado, ¿no? Hay momentos que también es importante que sigas tu línea, ¿no? Pero hay que saber qué batallas hay que jugar y cuáles no, ¿no? Y también escuchar. Y me costó mucho porque soy muy tozuda, pero gracias que escuché a Ari y también a los productores que tenía que eliminar ese personaje, y al final lo hice y ha sido para bien, ¿no? Pero fue muy duro, claro. Entonces, bueno, lo que te digo, para encontrar esos 3 personajes, pues hicimos este casting y luego fui a ver a las familias de las que me interesaban, pues iba a sus casas, todos me invitaban a vodka. Fui con un amigo mío que es Dani Velázquez, que es periodista también, y se vino como a ayudarme a hacer ese primer research de nuevo, ¿no? Para ya con la película. Y claro, me acuerdo que era como en un día íbamos a ver a no sé cuántas familias y todas me ofrecían vodka. Y todas íbamos... Y éramos... ¿A qué hemos venido aquí? Claro, no, era muy auténtico porque todos los padres te llevaban a los garajes donde tenían el coche y te explicaban, y claro, todo el mundo estaba como muy... Y vodka palo seco, ¿no? Vodka que hacen ellos en los garajes donde tienen los coches, están haciendo vodka también. Hombre, no, a palo seco, con un vasito de plástico, con las manos engrasadas de haber tocado el coche, y allí a menos, no sé, 20 grados, y estás ahí en un garaje congelado. Claro, el vodka entonces se sienta muy bien cuando hace tanto frío. Pero ese periodo de investigación fue muy importante también, porque en ese periodo de investigación también entras más en la realidad de la ciudad, ¿no? Y no solo conoces 3 historias, sino que conoces un montón. Y conoces a abuelos, para mí era muy importante darle también esa profundidad a Togliatti, ¿no? Son 3 personajes, pero están hablando de toda una generación. Y es un abuelo, pero está hablando de toda una generación. Es un coro. Sí, de una forma de vida que ya ha desaparecido. Exacto. Y para mí no quería caer en solo... Ahora hay que construir una nueva forma de vida en Togliatti. ¿La están? No la hay. Ya. No la hay. Ahora ellos la tienen que construir, si es que se puede construir. Ya. O sea, estamos tan condenados a ganarnos la vida con algún trabajo que, claro, si ahí no hay trabajo, no sé, habrá que pensar en irse de ahí. Total. Ahora Slava, de hecho, uno de los personajes, está montando su taller mecánico, que eso es lo que hacen mucho. Hay un montón de talleres mecánicos ilegales, digamos, y Slava está montando el suyo, y vi el otro día un garaje como de 2 plazas, donde ya tenía un coche y estaba arreglando y unas piezas y tal. Es algo muy típico de los chavales, en plan, bueno, pues... Es como han encontrado un trabajo dentro del mismo movimiento, ¿no? En plan, bueno, pues voy a arreglar los coches de los chavales que hagan drift y tal, ¿no? Y así empiezan. Porque claro, con el drift esos coches los revientan. Los revientan. Porque y algunos tendrán como 30 o 40 años. Los revientan y los vuelven a reventar. Y cuando los revientan... Pueden tener 40 años esos coches. Porque yo no sé cuándo dejaron de fabricarlos, pero a lo mejor en el 90, ¿no? Por ahí. No creas, ¿eh? O sea, los que sí, no. Continuaron. O sea, a mí lo que me flipó de o sea, acaban sí. la Unión Soviética, continúan, pero ya no Autobás pueden... aún existe, de hecho, y aún Lada aún existe como marca, y aún se fabrica, pero muchas de las plantas las cerraron en ese momento, y aparte que, claro, cuando cambia el paradigma económico, claro, tú piensas que es una ciudad que se construyó para la fábrica, digamos. Tú trabajas en la fábrica, tenías un piso, tenías un coche, bueno, costaba todo llegar, pero al final llegabas, ¿no? Las guarderías eran de Autobás, las farmacias, todo era de Autobás. Sí. Entonces tú trabajabas directa o indirectamente para esa fábrica, porque era la Unión Soviética, de alguna manera. Entonces cuando cambia el paradigma, claro, aparte de que entran compradores extranjeros, la gente empieza a comprar coches extranjeros, la industria se va a pique, y todo el trabajo, sobre todo indirecto, se acaba. Y claro, la ciudad se empobrece muchísimo en muy poco tiempo. Eso es básicamente lo que pasó. Autobás sigue funcionando, Lada sigue funcionando, pero de una manera, claro, bueno, diferente. No es la Unión Soviética y no te dan un piso, ni te dan... Al contrario, tienes el piso de tu abuelo que trabajó en Autobás, y así funciona. Y todos los pisos son iguales, eso sí.
¿Y la forma? ¿Cómo con Arthur? Sí, Paul, bueno, es Arthur Paul, yo le digo Paul. Vale, con Arthur Paul. ¿Cómo filmáis eso? Porque parece una película, esto de género de terror, ¿no? Porque yo me acordaba también cuando ves el de Tres Russo, ¿no? De la película de Jarmusch, Solo los amantes sobreviven. Ay, sí. Él se imagina esa distopía como una peli de terror y qué gran idea. Total. Qué gran idea. Y luego se van a Tánger, tal cual, que es donde se exiliaron por vocación Paul Bowles, el Paul Bowles, el escritor del Cielo Protector, el Burroughs también. Todos estos se exiliaron a Tánger, diciendo es que Estados Unidos es insoportable, me tengo que exiliar a Tánger. Y se exiliaron a Tánger. Y van a Tánger. Claro. Los protagonistas acaban en Tánger. Me encanta esa película. Por ese trayecto que hicieron estos intelectuales, escritores, homosexuales, que se fueron allí a Tánger, cansados de la moral de mierda estadounidense. Total. Sí. Entonces, creo que ahí hay una serie de afiliaciones, ¿no? con el género en tu película. Que por eso te decía antes, ¿no? Que a veces parece una película muy de ficción, a veces. Total. Me olvido de que es un documental, o de que estás Eso es hablando maravilloso. de una realidad. Es que yo me olvido. Eso es maravilloso. Veo esta gente ahí en los coches y tal. Me acuerdo de todo ese tipo de películas de automóviles que hicieron en los años 70, ¿no? Todo, por ejemplo, Carreteras Asfaltadas en dos direcciones, ese tipo de películas de coches que eran tan interesantes. Donde el coche es como una especie de estado de ánimo, de una forma de relacionarse con una vida que no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Hasta tiene el rollo de western, ¿no? También. Sí, porque el género acaba, cuando uno no se fija en el género se fija en ti, acaba entrando en la película. O es como, dices tú el drift que hay en la película, todo ese rollo bucle, pero también ese rollo de presente-pasado constante, ¿no? Sin duda. Entre los padres, el abuelo, Sin duda. el momento del abuelo brutal, y esa canción que cantan, madre mía, que es tan tremebundo ya en ese momento. Sí. Tremebundo, o sea, no, es como si no tuviera sentido, ¿no? Es como, el día de la Unión Soviética, pero bueno, esto que es un día de fiesta y ya para está. mí es como el día de la hispanidad, digamos. Sí, para mí ellos cantando eso para mí es igual a la hispanidad. Sí, es una cosa o sea, muy como extraña. decir, eso que estamos haciendo es arcaico. O sea, ¿cómo fue el proceso de filmar en la peli? Porque con Arthur Paul, o sea, filma esto, filma lo otro, ¿cómo era? Porque además es una peli súper nocturna, hay cantidad de noche en la peli. Bueno, porque hay muy poco día de invierno. Son almas oscuras. Sin duda. Claro, Paul, ya te digo, entró en la peli muy temprano, casi como emotional support, digamos, ¿no? Entonces, desde muy temprano empezamos a hablar de la estética de la peli. O sea, antes de tener ni un euro para hacer la película, ya pues nos reuníamos y nos pasábamos referencias de cosas que nos gustaban y teníamos muchas conversaciones realmente alrededor de lo que filmaríamos, cómo lo filmaríamos, un poco de la peli. Yo también había hecho unas fotos, no sé cómo. Había mucha conversación alrededor y supongo que también el hecho de que él hubiera entrado tan temprano como emotional support, digamos, hace que la fotografía sea algo que está tan elevado, yo creo que sí, para ser un documental, creo que la fotografía está ahí muy presente, ¿no? Pero porque lleva mucho tiempo conmigo la fotografía también en este proceso, ¿no? Y sí que hablábamos mucho de cómo rodar las cosas, ¿no? Es decir, al final la construcción de la película, la construcción de las escenas es algo bastante especial. Para mí, como no quería tirar de entrevistas que contaran cosas, tenía que mostrar frente a la pantalla, o sea, frente a cámara, tenía que mostrar lo que ellos me contaban, de alguna manera, ¿no? Entonces, con ellos creábamos las escenas, de alguna manera, ¿no? Pensábamos, hostia, por ejemplo, yo conocí a Lera, ¿no? Conozco a Lera y voy a ver a su madre, y conozco a su madre y tengo una conversación también con su madre a solas, sin Lera, ¿no? Sobre Lera, sobre lo que ella piensa de la ciudad, sobre tal.
Entonces yo sé que tienen ideas diferentes de la ciudad o que su madre, lo que sea, ¿no? Entonces yo de repente pienso, ¿por qué no os ruedo cenando? Ah, vale, vale, entonces yo quedo con ellas y ellas se ponen a cenar y entonces yo les saco un tema y les digo, ostras, vamos ¿por qué no habláis de esto, no? Y entonces ahí florece todo, salen cosas, ¿no? Salen cosas de esas informaciones que yo he ido pillando de ellas dos. Aparte, antes de ir a rodar, vamos a localizar con Paul, porque el día que yo voy a hablar con la madre y voy a hablar con Lera, Paul siempre viene conmigo. Entonces vemos el lugar, pensamos, ostras, esta cocina es interesante, esta habitación es interesante, este pasillo es interesante, este tal es interesante, y nos vamos quedando con estas cosas. Entonces cuando vamos a rodar tenemos, claro, yo al final también he rodado muchísimas cosas, ¿no? Durante todo este tiempo he estado trabajando en publicidad, en videoclips, en cortos, entonces tengo un bagaje también de, ostras, de mucho de prepararlo todo, ¿no? Entonces con Paul intentábamos preparar dentro de lo que podíamos lo máximo para entendernos también, porque al final habría un momento que estaríamos frente a la realidad y tendríamos que entendernos sin hablar para captar la realidad de una manera muy determinada, ¿no? Entonces, yo creo que al tener tanta conexión con Paul a nivel fotográfico y a nivel emocional y personal, nos entendíamos a la perfección y eso hacía como que fluyera. Pero ya te digo que partía mucho de muchas conversaciones. Yo le explicaba siempre todo, en plan, lo utilizaba de pared cuando pensaba, ostras, porque este personaje podría hacer... Entonces él era totalmente consciente de lo que yo quería contar en todo momento. No es alguien que haya entrado en el equipo y es el director de foto, es algo más para mí, ¿no? Y yo llegaba a hacer hasta stories muchas veces antes de salir a rodar, ¿no? Y decía, hostia, esto el coche, el plano que se ve, ¿no? Del coche, por ejemplo, dando vueltas alrededor de esa persona, era que yo me obsesioné porque yo pensaba, si el drift a nivel simbólico es tan importante para mí, esto tengo que rodarlo, tengo que ver el símbolo del drift, no desde abajo, no la rueda, sino ver el drift, ¿no? Como símbolo. Y me emperré con eso, ¿no? Y lo dibujé, y era como, quiero esto, ¿no? Y para ahí que fuimos con o sea, daba un miedo, o sea, estaba a punto de morir 50 veces en esta película, con Paul, los dos. Y lo pensábamos, o también, ya te digo, como la música es algo que me ha acompañado siempre, en el hotel, me acuerdo, antes de salir a rodar, o cuando porque yo antes de que viniera mi equipo, yo estaba siempre 2 semanas sola, con alguien de producción, y ahí iba hablando con los chavales, iba a ver cosas, tal, entonces llegaba Paul, todo el equipo y todo, y siempre les daba 2 días que se iban a hacer planos de la ciudad y tal, que yo estaba como elucubrando lo que íbamos a rodar, ¿no? Y todos esperaban el veredicto de, vale, ¿qué vamos a rodar, Laura Sisteró? Entonces yo les metía en mi habitación, les ponía música y les explicaba, ¿no? Entonces esa música era pues música que a mí me gustaba, ¿no? Que iba desde The Blaze hasta Philip Glass, entonces les ponía esa música para contarles la emoción que para mí suscitaba cada una de las secuencias que yo quería contar y lo que eso representaba en la película, ¿no? Entonces un poco eso ayudaba a que todos entendieran mi película, porque sabía que mi forma de contar no tenía ninguna referencia de esa forma de contar. Entonces, para mí era muy importante que nos entendiéramos, ¿no? Porque para no irme a un lenguaje documental más típico, de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé. Ya, demasiados trucos. Es muy interesante. No, en Málaga, a ver, lo fuerte fue que estrené 2 semanas después de la invasión de Rusia en Ucrania. O sea, en marzo, claro. Eso el fue... 24 de febrero. Exacto, eso fue el gran impacto. Sí. Yo la vi en Málaga, hacía mucho que no la veía y la vi porque, claro, era el estreno y pensé, me quedo, quiero verla, ¿no? Y ¿Cómo claro... suena? ¿Cómo suena? Claro, sonaba flojito. Porque yo en la época que estuve en el cineclub, siempre que venía un director decía, a ver cómo suena. Ay, ¿se puede decir que suban un poco? Está muy floja. Pues no, la vi y, ostras, fue muy impactante cómo la realidad del momento traspasaba la película y te llegaba aquí. Y
porque claro, aparte que hay una persona que no quiere ir al servicio militar, y el servicio militar y la militarización de la juventud en Rusia es algo o sea, que ha existido siempre. Sí. Y de alguna manera esto ya estaba latente en la película, ¿no? Pero claro, verlo con el contexto, cuando hacía 2 semanas que Rusia estaba invadiendo Ucrania de esa manera tan brutal, era muy fuerte. La verdad es que impactó mucho. Entonces, de repente Rusia, claro, hacía 2 semanas que estaba en los primeras planas de todos los periódicos, ¿no? Y eso pues impactó a la película, evidentemente. Y ha impactado durante todo el circuito de festivales, ha impactado muchísimo, y es algo que ha sido súper interesante el viaje que he hecho a ese nivel, ¿no? Y creo que aún no lo entiendo, o sea, creo que cuando pase el tiempo lo entenderé mejor, lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ahora para terminar quiero que me recomiendes una peli que hayas visto hace poco y te haya encantado. Si no es hace poco, hace más, pero una peli que te haya encantado. Ay, no, esta pregunta es terrible. Sí, ¿por qué? Porque soy muy mala con acordándome de cosas. Bueno, a ver, a lo mejor no, que me haya encantado o que me haya ¿Qué me encantado. recomendarías a mí? ¿Qué dirías, José? Pégale un vistazo porque está muy bien. O hay cosas interesantes que explica. ¿Puedo chequear un momento? Sí, claro. Miraré mi Film Affinity. Siempre, por supuesto. Faltaría más. Porque allí normalmente... Lo hace más natural esto. Pelis que he visto últimamente y que me han fascinado bastante, vi de John Alpert. Vi la de Cuba and the Cameraman y Life in Crime. Life of Crime o Life of Crime. John Alpert es como un periodista que va con su cámara y sigue como la vida de las personas durante diferentes años. Y de hecho Life of Crime creo que son como 30 o 40 años de documental, o sea, en 1 hora y media. Y va como, empieza con unos ladrones como de New Jersey y les sigue, ¿no?, en toda su vida por sus adicciones, por entradas y salidas en la cárcel y tal, ¿no? Y el tío es él con la cámara como siguiendo a esas personas. Y es muy fuerte la intimidad que llega con ellos, las cosas que rueda y la sangre fría muchas veces también que tiene, ¿no? Que, yo qué sé, de repente una hija le dice a su madre, o dejas la heroína o me pierdes a mí. Una niña de 7 años. Y el tío tiene la frivolidad de hacer el plano y girar la cámara y hacer el contraplano a la madre, ¿sabes? Es como, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? O sea, es muy fuerte lo que está pasando y tú estás pensando en el rodaje. O sea, Sí. Ya, pero quiero decir, me impactó, ¿no? De esa, justamente, el ser tan consciente de lo que está pasando y realmente estar tan como enganchado a esa realidad, pero a la vez es como ser batería, ¿sabes? Sí. Con una de esto vas haciendo el bombo y con la otra, ostras, vas haciendo otros ritmos, ¿no? Entonces es muy importante que no pierdas el bombo, porque es lo que está siguiendo todo el mundo, pero tú vas haciendo tus florituras, ¿no? Entonces para mí era mucho esto, ¿no? John Alpert, me encantó. Y después la de Cuba and the Cameraman también me pareció increíble, porque al final explica casi la historia de Cuba, también con 3 personajes. La primera vez que va a Cuba, como que conoce 3 personajes, seguramente muchos más, pero los que salen en la peli son 3, como unos granjeros, un tal, y los vuelve a visitar al cabo de 16 años, y los vuelve a visitar al cabo de 16 años. Y también conoce a Fidel Castro, ¿vale? Y Fidel Castro es lo mejor de la película. Es increíble, porque de repente, o sea, tiene conversaciones con Fidel Castro de ¿y qué tienes en la nevera, Fidel? Claro. Y Fidel ahí con el puro, bueno, pues tal. Porque hablan también mucho de las neveras, bueno, porque al final, pues de toda la crisis, ¿no?, que vivió Cuba. Pero, wow, me pareció fascinante el trabajo de este hombre, la verdad que me impactó muchísimo. Es totalmente contrario a mi estilo, digamos, ¿no? Él está súper presente, sí, y tal, pero me pareció de un atrevimiento y de una frescura y no sé, un compromiso con la realidad y con el documental muy grandes que me inspiró también, ¿no? Como, wow, me encantó.
muy recomendable, Joan Alpert. Pues, Laura, muchas gracias por este súper rato que hemos estado, por tu película, y yo siempre digo, hasta la próxima película. Ay, sí, ojalá. Siempre, siempre. Hasta la próxima.